¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les traigo la comparativa Super Sport 300. Tenemos la R3 con Julio, la RC390 con Monkey de Monkey Squad y tenemos la Kawa Ninja 300 con Hugo de Impact. Todas estas motos son rivales directas a muerte. Cada una de estas se fabricó para vencer a la que sigue y a la que sigue. Sin embargo, todas tienen cosas diferentes. Esta es de 2 cilindros, la que sigue es de 2 cilindros, pero la última es de 1 cilindro. Sin embargo, esta tiene 296 centímetros cúbicos, esta tiene 321 y esta tiene 373 centímetros cúbicos. Potencias diferentes debido a las características únicas de cada motor, aunque esta y esta sean bicilíndricas y la cilindrada sea ligeramente diferente por unos 30 centímetros cúbicos. La entrega de potencia cambia demasiado. Por ejemplo, esta tiene 38.5 caballos a 11.000 revoluciones, 41.4 a 10.750 revoluciones por minuto. Son muy parecidas, sin embargo la mecánica de los motores es muy diferente. Por ejemplo, esa de hecho alcanza más revoluciones que esta, a pesar de que sea de menor cilindrada. Esta tiene 43 caballos a 9.000 revoluciones por minuto. Son menos revoluciones, pero más caballos, y además esta es la de 1 cilindro. Son motores súper diferentes, pero que nos entregan potencia también súper diferente. En cuanto al torque, también nos entregan un torque de una manera diferente, aunque en cuanto a las dos japonesas es muy parecido. Esta tiene 27 Nm a 10.000 revoluciones por minuto. Esta tiene 29.6 a 9.000 revoluciones por minuto. Esa nos entrega su máximo torque 1.000 revoluciones arriba que esta. Y esta tiene 35 Nm a 7.000 revoluciones por minuto. Nos entrega la potencia desde abajo. Esta nos entrega una curva súper rara, así como escalonada, y las japonesas por lo general son más lineales. ¿A qué me refiero? Que conforme vas acelerando la potencia va aumentando, pero todas comparten en que son doble árbol de levas a la cabeza. Todas usan llanta 110/70/17, es la misma medida de llanta, sin embargo todas tienen diferentes marcas. Y algo importante, las suspensiones, por ejemplo en esta y en esta, que son las japonesas, viene convencional, y en esta, que es la austriaca, viene una suspensión invertida WP, pero que no se puede regular. De hecho en estas tampoco se puede regular. Y quiero que vean los discos de freno. De hecho esa tiene 290, esta 298 y esta un disco de 320 milímetros. Eso significa que es un discote como el de una 600 o una 1000. Además de que quiero que vean los calipers, como estos vienen calipers normales de 2 pistones en la Kawa y en la Yamaha. Sin embargo, en esta tenemos un caliper de anclaje radial de 4 pistones, señores. Eso significa que es un caliper muy superior a estos. Sin embargo, no se dejen llevar, porque hay que ver el rendimiento que tienen en una prueba dinámica. En México solamente se comercializa la Yamaha sin ABS, aunque en Europa tiene ABS de serie, la Kawa de igual forma, pero aquí en México solamente puedes encontrar la 390 con ABS de serie. Bueno amigos, con la Kawasaki que nos quedamos en esa distancia, más o menos frenando de 50 kilómetros a esa distancia, nos quedamos. Pudimos frenar más con la Kawasaki, luego con la Yamaha y al final con la KTM. Entonces resulta que la que parecía tener mejores frenos fue la que nos dio 1 metro más de frenada, pero posiblemente por el ABS. La llanta trasera en las japonesas encontramos 140/70/17, pero en esta encontramos 150/60/17. Esta viene más ancha. En las japonesas tenemos disco trasero de 220, esta es de un solo pistón, este es de 2 pistones, y en la KTM tenemos uno de 230 milímetros, pero de un solo pistón y de la marca Vibray. En cuanto al tanque de gasolina, la Yamaha tiene uno de 14, la Kawa uno de 17 y la KTM uno de 9.5. De hecho, desde su perspectiva pueden ver el ancho de los tanques muy claramente. Este se ve
como de 600. En la altura del asiento la Yamaha es la más bajita con 780 milímetros, luego le sigue la Kawa con 785, pero de ahí se sigue a la KTM con 830 milímetros, la misma altura que trae una R6. Si recordarán, la filosofía de KTM es Ready to Race. Normalmente las motos más altas se inclinan más, eso en cuanto al ámbito deportivo. Sin embargo, la Yamaha está un poquito más preparada para ser más polivalente, más fácil de manejar en ciudad, y la Kawasaki estaría en un término intermedio. En cuanto al peso, ya con líquidos, ya con batería, ya con todo, esta pesa 166, esta 169 y esta 172, pero tenemos que considerar que la Kawa le caben más litros, esta 17 y esta 10. Vamos a ver cómo suenan estas motocicletas. Sonido muy particular, déjame en los comentarios cuál es la que te gustó más, cómo suena. Tienen un enfoque dedicado a su marca. Por ejemplo, KTM se enfoca más a la competición, ya saben, ready to race, listo para las carreras. Yamaha se enfoca más a la filosofía del Kano. Esta moto es la más polivalente, es la que nos serviría mejor en cuanto a posición, en cuanto a altura del asiento, en cuanto a torque para la ciudad, no tanto como la KTM, que es un poquito más agresiva y no tan cómoda. La Kawasaki está más enfocada al modo racing, pero al estilo japonés. Características muy parecidas a las de una 600 en cuanto a los litros, en cuanto al tamaño, en cuanto a las dimensiones. Sin embargo, la potencia está muy arriba, como lo encontraríamos en una 600 normal. A partir de las 8000 revoluciones es donde nos entrega la verdadera potencia. En cambio, la Yamaha nos entrega en medias y la KTM desde abajo. Entonces esta es una moto que está un poquito más al estilo deportivo, pero japonés. Estés, pero más o menos todas se encuentran en el promedio de los $5,000, aunque aquí en México esta vale 95,000 pesos, esta vale 104,000 pesos y la Kawa cuesta 126,000 pesos, es la más cara. De hecho, cualquier Kawasaki que ustedes buscan o les dan el precio en dólares o se está sobre todas las marcas en cuanto a precio. Sin embargo, en el mercado americano es más o menos un estándar en cuanto a japonesas, y en cuanto a rivales, solamente en México la diferencia de precios es tan grande. Déjame en los comentarios cuál es tu favorita. Mi favorita yo creo que sería la Yamaha por polivalente. Sin embargo, cambiaría mi preferencia dependiendo de lo que necesite. Si yo quisiera ir a competición, creo que me gustaría más la KTM, y si quisiera algo muy parecido a una 600, definitivamente sería la Kawa Ninja. Déjame en los comentarios cuál es la que a ti te gusta más. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.